circuitos eléctricos 2. Vamos a tratar vamos a continuar con sistemas trifásicos. Vamos a repasar un poco sobre lo que es sistemas trifásicos de cargas desbalanceadas, tanto en estrella, en triángulo. Vamos a reforzar también lo que es medición con lo que es batímetros, con el método de los 2 batímetros, método de 3 batímetros, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ello, ¿sí? Bien. Entonces, en lo que es cargas desbalanceadas, en este caso cargas en Y, ¿sí? En sistemas en Y puede haber de 4 alambres, 3 alambres, 3 conductores, ¿no? O sea, con neutro, sin neutro, ¿no? En este caso, las impedancias que se manejan fácilmente en este caso vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿no? Igual como lo que estamos trabajando, y vamos a trabajar en este caso con cargas en las cuales, por ejemplo, puede ser que la tensión, ahí, ya, como les indicaba, se cortó. Entonces, nosotros hemos indicado de estas cargas desbalanceadas. Estas cargas desbalanceadas pueden ser tanto en el generador o también pueden ser como en la carga, ¿no? Normalmente la carga desbalanceada está en la carga, ¿no? Los generadores el sistema eléctrico está bien balanceado en este caso, ¿no? El sistema excitatriz, ¿no? Pero para efectos de ejercicios podríamos variarlo, ¿no? Lo adecuado es que la carga es la que esté balanceada y vamos a trabajar con circuitos formando ahí los circuitos adecuados, ¿no? Vamos a hacer los cálculos respectivos en función a mallas específicamente, ¿no? Veamos este ejercicio, creo que ya lo resolvimos, no sé si recordamos. Vamos a repasar en todo caso, ¿no? Nos dice que tenemos acá un sistema de una carga, observamos una carga, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el generador, la tensión EAN, tenemos aquí la carga, ¿no? Una resistencia de 5, acá una impedancia, acá tenemos otra impedancia, son 3, ¿no? 3 impedancias ahí. ¿Y qué observamos? Que las 3 impedancias están, en este caso de la carga, están conectadas en Y, en estrella. ¿Cuántos conductores tiene? En este caso tiene 3 hilos nada más, ¿no? Tiene IA, tiene IB y tiene IC, ¿correcto? En lo que es la tensión, tengo la tensión EAN, la tensión en B, la tensión en C, ¿no? Son las tensiones en cada fase, ¿no? También podemos tener las tensiones de línea, ¿no? Entre los extremos, entre A y B, EAB, también con C, ¿no? Entre B y C, entre A y C también, ¿no? En el caso de la carga también podemos hacer lo mismo, ¿no? Entre A y C, tensiones de línea para la carga y también para el generador, ¿no? Muy bien, entonces estamos identificando. Las corrientes, no sé si ustedes observan, siempre las corrientes van del generador, o sea, van del generador hacia la carga, ¿no? Desde el generador hacia la carga, ¿no? Ahí va el sentido de corriente, no interesa lo demás, ¿ok? Y aquí de la suma debe ser 0 en el punto común, en el neutro, ¿no? Entonces nos dice acá en la figura, el generador está balanceado, entonces acá nos dice que es una carga balanceada, ¿no? Con un voltaje de línea a línea, ¿no? Nos dicen que el voltaje de línea es 208 voltios, ¿sí? Las tensiones E a B con referencia determine las corrientes de línea. Nos piden hallar IA, nos piden hallar IB, nos piden calcular I sub C, ¿no? Y los voltajes de carga, ¿no? Los voltajes acá, BAN, B sub BN y B sub CN, esos 3 voltajes. ¿Ok? Listo. Veamos cómo soluciona entonces. Entonces vamos acá en forma breve, analizamos acá la respuesta, ¿no? Podemos graficar podemos graficar acá los circuitos, a ver si regresamos acá. ¿Cuántos circuitos tenemos? Borramos un poquito todo esto. ¿Cuántos circuitos tenemos aquí? A ver, analizamos aquí. A ver, analizamos. Tenemos acá un circuito ahí. A ver, ¿cómo es ese circuito? A ver. Dibujemos ahí firmes. A ver, un circuito solamente va a ser hasta
¿Hasta dónde? Hasta aquí viene 1. El otro circuito viene por acá. 2 y 3, nada más. Un punto y 3, ¿no? O sea, veamos ahí lo que tenemos que tener acá. Allá tenemos aquel punto. ¿Sí? Llegan los 3 ahí. Llega IA. Bueno, pongo el punto neutro. En A está, ¿qué cosa? La impedancia de 5. A ver, veamos. A está en la impedancia de 5. Correcto. En B está la 3 más J4. A ver, veamos. 3 más J4, correcto, correcto. Luego en C, la 6 menos J8. En C está la 6 menos J8, correcto, sí está. Entonces ahí tendríamos ahí la corriente que estamos, el circuito lo estamos redibujando, ¿no? Si lo redibujamos, entonces nosotros podríamos aplicar dos mallas y trabajar simplemente con ello. Profesor, pero si es trifásico, ¿cómo vamos a trabajar con dos mallas? ¿Se puede o no escribir así, jóvenes? A ver, vámonos poniéndonos de acuerdo. ¿Está bien ahí? No. Hasta ahí. A ver, o alguna observación adicional. Una pregunta de repente. ¿Podemos hacer esto o no? Es trifásico, ¿ah? Y miren, solamente vamos a poner dos mallitas. ¿Se puede o no? Era trifásico en estrella. Lo escribimos, lo redibujamos en todo caso, ¿no? O lo aplanamos. Le cambiamos la forma, pero sigue siendo, se mantiene el circuito original. Solamente es la forma de visualizarlo. ¿O ha cambiado en algo? ¿Es lo mismo o ha cambiado en algo al anterior? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, revisen. Solo se ha redibujado, ingeniero. Solo está redibujado, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Lo más importante es que ustedes se den cuenta que sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Ya, sigue siendo lo mismo. O sea, solamente hemos modificado su presentación nada más. Ya, muy bien. Entonces vamos acá a elaborar o revisar en todo caso, ¿no? Revisemos ahí la malla. Nos dice que vamos a obtener cuántas corrientes, 2, y 1 y 2. Veamos acá, trabajemos como un circuito normal ahora, como una red monofásica o plano en todo caso, ¿no? Una vista plana, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Plano, un circuito plano. Entonces, I1, dice acá está I1, sería 5 más 3, 8 más J4. Aquí está. Por I1, correcto. Menos, aquí viene el menos, la frontera es 3 más J4. 3 más J4. ¿Por quién? Por I2. Por I2, correcto. Y esto debe ser igual a quién? A la tensión, ¿no? Ingresa por el menos, sí, correcto, está bien. Sale por el más y va a ser igual a 208 y nuestra tensión de referencia, AB, 0. ¿Listo? Tensión de referencia, AB, 0. Luego nos vamos acá al siguiente, ¿no? El caso de la frontera en I2. La frontera va a ser menos acá. Menos 3 más J4. 3 más J4. Correcto, esa es la frontera. Muy bien. Y 1, correcto. Luego nos dice acá, es 6, tenemos que sumar ahora en este sentido. Sería 6 y 3, 9. 9, correcto, acá. Menos J8 más J4 sería menos J4. ¿Ok? Operamos entonces acá. Operamos en la resistencia con esta, ¿no? Porque estamos trabajando en esta malla. Entonces acá trabajamos J4 y J8 y nos da menos J4, ¿correcto? Listo, entonces borramos todo esto. Y eso se multiplicaría ¿por quién? Por I2, correcto. Ahora vamos a sacar lo siguiente. El ángulo, profe, el valor va a ser 208. El ángulo
Nosotros estamos trabajando con la secuencia negativa, ¿no? Entonces sería menos 120. ¿Listo? Menos 120. Entonces ya tenemos las ecuaciones, ¿sí? Hasta ahí están las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones solamente hay que resolverlas. Hay que resolverlas ahora, ¿ya? ¿Y cuánto saldrían? ¿Lo pueden resolver ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el procedimiento? A ver, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Y qué hacemos acá ahora? ¿Lo resolvemos así? Ah, alguien por ahí me dijo, profesor, ¿sabe qué? Mi calculadora resuelve matrices y los puedo escribir los valores tanto en coordenadas polares como en coordenadas cartesianas y no se hace ningún problema. ¿Sí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se puede resolver a partir de aquí este sistema de ecuaciones? A partir de ahí ya ustedes ya lo deben desarrollar sin ningún problema. ¿Qué hacemos? ¿Lo resolvemos de esta manera o lo convertimos a polares todo? ¿Qué dice la mayoría de personas? ¿Cómo trabajamos? Hola. Podemos trabajar, ingeniero. Lo convertimos mejor, ¿no? ¿Cuánto sería acá 3 menos j? Acá, este valor en coordenadas polares. Menos 3 menos j4. En coordenadas polares, ¿cuánto sería? Menos 3 ángulo de menos 53, 13. Menos 3 ángulo de... 53, 13. Ah, menos 53, 13. ¿Listo? Y este 9 menos j4. Solo ingeniero 9,85. Ángulo de menos 23,96. Ya. En la parte superior, 3j4, 8 más j4. Tendría 8.9 ángulo de 26,57. Ok. Listo. Entonces, a partir de ahí ya podemos escribir las matrices, ¿no? ¿Sí? A ver, veamos si lo tenemos ya la matriz elaborada al otro lado. Bueno, sistema de ecuaciones. Ya. Sistema de las matrices, ya. Podemos plantear aquí las matrices. Para allá, I1. Son dos matrices pequeñas nada más, ¿no? ¿Cómo eran las matrices aquí? Te ponemos aquí el 208, ¿no? Y el 208 menos 120, listo. Y aquí sería menos 3 menos 53, ¿no? Ingeniero, una duda. En el caso del menos, de la corriente 1 menos 3 más J4, al momento de llevar a polares, ese menos afectaría al menos 3 y al menos J4, ¿no? O sea, así Claro, lo lleva a polar. por eso les pregunté, o sea, este sería menos 3 menos J4, convirtiéndolo a polares, ¿qué sería? ¿Está bien la Eh, conversión? Entonces, no, solamente cambiaría el ángulo, sería 5 ángulo de menos 126,9.
Entonces, este valor que me han dictado, menos 3, menos Sí, sí, cincuenta y está tres mal. 13, no es correcto. Ya, eso es lo que teníamos que corregir. Porque sí afecta. Este menos 3 afecta al menos 4. Menos 3, menos 4. Entonces, haciéndolo la conversión respectiva, ¿sería cuánto? 5 con ángulo de menos 126,9. Correcto, ahora sí. Corregimos entonces. Listo. El otro valor sería acá 9,85, ¿no? Noventa y seis era, ¿no? Ya, listo. Todo esto sobre la determinante general, ¿no? Sería sobre el 8,9. ¿Está? ¿Eso sería el I o no? Todo el trabajo. ¿Sí? Cuando en el examen también tienen que darme el procedimiento. Estaba revisando yo también algunos jóvenes, me han puesto la respuesta nomás. Si me ponen la respuesta, yo les pondría un punto nada más, ¿no? De 5, uno nomás. ¿Ya? Tiene que haber procedimiento. Bien, ¿cuánto saldría el resultado en todo caso en el numerador? Acá multiplicamos en X, ¿no? En cruz. Hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. ¿Cuánto saldría en el numerador y en el denominador? Resultados. Ingeniero, en el numerador saldría 2.898,08 con un ángulo 2000, de 2000, 898 con ángulo de menos 38,11. denominador. ¿No? ¿Cuánto me dijo? ¿96? Sí, 96,64 con ángulo de menos 11,95.
96,95. Correcto. Efectuando la división. Sería, ingeniero, 30,19 con ángulo de menos 26,16. Menos 16. 26,16. 26,16, ¿correcto? ¿Listo? Eso sería I1. Ahora nos faltaría hallar el I2, ¿no? Verifiquemos la respuesta. I1 es 29, aquí lo tenemos, ¿no? 26,2, ¿no? 29,9 y 26,2. 29,9. Bueno, y 36, 19, ya listo, sí está bien, está dentro del rango. Ya, el I2, en el I2 viene a ser prácticamente lo mismo, solamente cambiamos aquí el numerador nada más, ¿no? Sería el 8,9. ¿Cuánto saldría ahí ahora? Numerador. Ingeniero, ahí me sale 1138,66. Ángulo de menos 63,18. Todo sobre lo mismo. Ahora, la división. $64 era, ¿no? 64. Saldría 11,78 con ángulo de menos 41,23.
Tenemos ahí las corrientes I1 y 2, pero esa es la solución del ejercicio. ¿Qué dicen? Hemos sufrido para hallar I1, hemos calculado I2. ¿Qué nos pedían? Nos pide, La a ver, corriente de línea. regresamos. Hallar las corrientes de línea, ¿no? Las tensiones, los voltajes en la carga también. Las corrientes de línea nos piden. ¿Cuál será la corriente de línea? Será la corriente I1 será igual a IA, ¿correcto? I1 es igual a IA. Entonces acá esto va a ser igual a la corriente de línea I sub A. Entonces ya hemos calculado ahí. ¿Sí? Y la corriente I sub C es hacia allá, miren. I sub C es hacia allá. I sub C es menos I2. Entonces, ¿cómo será ese valor entonces? ¿Cómo niego menos 11,78 a un ángulo de menos 41,23? ¿Cuándo sería la respuesta? A ver. O pongan en nomás pues, menos 11,78 a menos 41,23. ¿Cuánto sería ese valor? O Sí, multipliquen por menos 1 ángulo de 0, nada más. También pueden multiplicar ahí por menos 1 a un ángulo de 0, no te va a afectar. Multipliquen 11,78, 41,23, este valor, por 1 ángulo de 0. Por menos 1 ángulo de 0. Por menos 1 ángulo de 0. ¿En cuánto les va a salir la respuesta? ¿O cómo se puede escribir en todo caso? Estaría bien si yo escribo 11,78 y luego pongo a ángulo ya no menos 41, sino simplemente 41,23. ¿Está bien, no? ¿Qué dicen, Juan? ¿Cuánto sería IC, I sub C? ¿Cuánto sería I sub C? Luego tenemos que hallar I sub B, ¿no? I sub B va a ser igual a ¿qué? A I sub 2 menos I1, ¿no? Entonces restamos ahora, ¿ya? I sub B entonces va a ser igual a ¿qué? Ya tenemos el I sub 2, aquí tenemos el I sub 2, aquí tenemos el I sub 1. Hagamos la diferencia y me dicen cuánto es el valor de I sub B y también me dicen el valor de I sub C, ¿ya?
Con A jóvenes salió, ¿no? A ver, revisamos en todo caso. Ya tenemos I1, I2. I2 es igual a, miren, el ángulo que ha salido. I2 es 11,8 a menos 55, menos 51,5. Ingeniero, he revisado lo de I2, el ángulo sí está mal. Es menos 51,23 me sale. Solo el ángulo, el módulo está bien. 51,23, ¿no? Sí, ingeniero. Correcto, entonces ahora sí podemos restar, ¿no? Entonces el ángulo I1 menos I2 y nos da el valor de IB. Ya tenemos el ángulo de I2. ¿Listo? Acá tenemos que IA es igual a I1, ¿sí? Ya hemos quedado en eso. Luego IB es la diferencia, ¿no? Hay que restar. Y luego IC, miren acá. IC. ¿Qué pasó con el ángulo? Miren. O sea, este menos, ¿cuánto había que pasarle? ¿Cuánto le ha cambiado? 180 grados. El I2, ¿cuánto era el I2? Era menos 51. Menos 51 más 180. Es 128,5, ingeniero. Ok, entonces lo que hay que hacer es 128 grados, una vuelta ahí, ¿no? Ok, 128 grados ahí. Ya, entonces acá sería 11. 128, ¿no? Listo. Y el valor de IB, ¿cuánto nos daría? Sale 19,9, ángulo de 168,4. 5. Correcto, listo. ¿Y cómo podemos calcular ahora las tensiones? ¿Cómo se puede calcular la tensión en cada uno? Por ley de Ohm, La ley de calcularíamos la corriente por la impedancia. Así es. Entonces, por ejemplo, yo quisiera calcular acá el voltaje BAN minúscula, ¿no? Entonces yo tendría que multiplicar acá 5 por la corriente, que es IA, ¿no? La corriente IA. 5 por 30,19, ¿no? Un ángulo de menos 26,16. Y ahí tendría la tensión BAN, ¿no? Yo quisiera calcular la tensión BN, ¿no? Entonces tendría que multiplicar la impedancia, ¿no? El 3 más J4. Tendría que multiplicar a 3 más J4 por la corriente IB, ¿no? Por 19,9, ángulo de 168. Y quiero calcular el valor de CN. Tendría que multiplicar acá 6 menos J8 por la corriente IC, que viene a ser IC, que vendría a ser igual a por 11,7. Ángulo de 128. Y ahí tengo los tres valores, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Hola. ingeniero. Sí. Ya, a ver, avanzamos entonces. Veamos acá entonces. ¿Sí? Borramos estos valores ya que conocemos.
Ya conocemos todo esto, ya sabemos de dónde viene, todo lo que pasó ahí. Vamos ahora con lo siguiente, las tensiones ahora, ¿no? Vámonos con BAN. Entonces multiplica la corriente por el Z. Corriente por el Z, acá 5 por 29,9, 149. El ángulo sigue siendo el mismo, entonces en este caso es fácil. El ángulo BBN, IN y el BCN, ¿no? Haciendo las operaciones, tenemos acá las tensiones, ¿sí? ¿Correcto? ¿Les ha salido esa respuesta? ¿Sí? No. Sí, ingeniero. Listo, veamos otro ejercicio. Este lo podemos dejar como trabajo, ¿ya? Este que quede como trabajo. Creo que ya lo dejé la clase pasada como trabajo, jóvenes, ¿sí? Para que ustedes lo hagan. Las respuestas están en la parte baja, ¿ya? ¿Sí? Anoten ese ejercicio como tarea, ¿ya? Que sea uno, si quieren. Nos dicen ahí calcular las corrientes, en este caso para cada fase, y la potencia total, ¿no? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bien. Cargas desbalanceadas en este caso, pero conectadas en delta ahora, conectadas en triángulo, ¿no? En este caso tenemos acá la carga, está en triángulo, acá tenemos la resistencia, una, es diferente, miren, las tres impedancias, ¿no? Son diferentes. Aquí vamos a tener la fuente de tensión, y así puede ser balanceada. Basta que la carga esté desbalanceada para que el sistema sea desbalanceado, ¿no? Entonces, en este pequeño ejercicio nos dicen ahí, se le va a aplicar acá un voltaje de línea de 240 voltios, de AB, va a ser como referencia, o sea, va a ser 0, y en función a ello trabajamos, ¿no? ¿Qué nos piden? Allá la corriente de fase, ¿sí? Y a dibujar el diagrama fasorial, calcule las corrientes de línea y calcule la potencia total. ¿Ok? ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver. Podemos sacar las corrientes porque ya no son el voltaje y tenemos las impedancias. Las corrientes de fase, ingeniero, primero. Ya, a ver, vamos a pensar entonces un poquito. Ya parece que he estudiado mucho, o ya se conoce el ejercicio, ¿no? Tenemos la tensión acá, CA, digamos, ¿no? BCA, ¿no? Entre los dos puntos, C y A. BCA, tengo la de línea, ¿no? Y la de fase, los dos son iguales. Entonces, lo que puedo calcular yo es esta corriente.
Entonces yo puedo calcular esta corriente porque tengo este voltaje y tengo la impedancia. Entonces lo que puedo calcular es la corriente, ¿ok? Lo mismo que hago con él, hago con los tres casos, ¿ok? Como tengo que el voltaje, la tensión es la misma en las de fase, tanto la de línea, ¿no? Las tensiones de línea son iguales, ¿no? ¿Sí? En un triángulo, entonces podemos encontrar, ¿qué cosa? La corriente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir nada más, una división. División, división. Y luego, ¿qué hacemos? Ah, esto es importante, ¿no? Las corrientes. La corriente IA, ¿a qué va a ser igual? Eso sí tenemos que tener bien claro. IA va a ser igual a ¿qué? La corriente El voltaje AB IA va a ser igual a la corriente IAB Menos ICA. menos ICA, porque estamos considerando esos sentidos, ¿no? Menos ICA. La corriente IB va a ser igual a ¿qué? Tenemos que plantear las ecuaciones. La corriente IB va a ser igual a ¿qué? IBC menos IBA. IBC va a ser igual a IBC menos IAB, perdón. IBC menos IAB. Muy bien. Finalmente, la corriente IC, ¿a qué va a ser igual? ICA menos IBC, ingeniero. Muy bien, rápido se dan cuenta ustedes, muy, muy veloces son. ICA menos IBC, ¿no? ¿Y por qué le resto IBC? eh, ingeniero, eso es por nodos. Por Con el la primera teorema, ley de Kirchhoff. con el teorema de nodos. Están haciendo una Igual a lo que sale. no de las corrientes que salen y que entran, ingeniero. Las corrientes que salen deben ser igual a las corrientes que ingresan, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones, pero una, dos y tres. Ahora tenemos que hallar cada uno. IA, por ejemplo, vamos a poner las ecuaciones nomás y luego ya ustedes lo efectúan, ¿no? Por ejemplo, IA, ¿cómo se va a calcular la corriente? No, IA, ICA, tenemos que ver en todo caso, ¿no? Acá hay un trabajo, ¿no? No es tan rápido. Ya sabemos el camino, pero ahora hay que empezar a recorrerlo, pues, ¿no? ICA, digamos. ICA. ¿Va a ser igual a qué? A la tensión Al B, voltaje CA, voltaje BSA sobre la impedancia, 16, 16, ángulo de menos 30. ángulo de menos 30. Correcto. Ya está. Ok. Luego nos vamos acá. IAB va a ser igual a la tensión BAB. Correcto. Sobre 25 nada más. 25. Correcto. Y acá BC, ¿no? Correcto. Va a ser igual al voltaje sobre 12 ángulo de 60, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos todo el planteamiento. Todo el planteamiento. Podemos empezar a desarrollarlo. Ahí vamos a tener las corrientes de línea, voltajes de fase, todo. De ahí sale todo. ¿Ok? VAB dijimos que va a estar a cero, ¿no? Acá, VAB, viene a ser voltaje de línea, sería 240 sobre 25. ¿Listo?
A ver, continuamos. Ahí me dicen cuánto sale. 9,6 amperios. Y sin ángulo, bueno, el ángulo de cero. El siguiente Y sería IBC sería 20 amperios con ángulo de menos 180. el ángulo de BC, ¿cuánto le has puesto? Menos 120. Menos 120. Se restaría con el Ah, 60 que sube. muy bien, ¿no? Menos 180. Correcto. Y en la parte superior ICA El ángulo sería 15 120 positivo. amperios con 150. sería 240 entre 16, ¿no? 15 amperios con ángulo de 150. Muy bien. Ahora podemos encontrar el valor de IA. El valor de IA. Ingeniero, la corriente IA saldría 23,8 con ángulo de menos 18,37. Menos, 18,37. correcto. La corriente IB, 29,6 amperios y el ángulo de 180, ingeniero. 180, Sí, ingeniero. positivo. Ya. IC, 10,27 con ángulo de 46,94. 96, 46, 46,94. listo, tenemos las corrientes de línea. En corrientes de línea, diagrama fasorial, calcule la potencia total de la carga. ¿Cómo calcularíamos la potencia total? Es voltaje por corriente por el coseno del ángulo. A ver, tendríamos que hallar la potencia de cada uno, ¿no? Sí. Cuando nos piden es potencia total, no se refieren generalmente a la potencia activa, ¿sí? Aunque también podemos hallar la potencia real, la aparente, ¿no? ¿Cuánto sería la potencia total? Ahí tendremos que hallar la potencia de cada uno, ¿no? La potencia total sería ahí la potencia que consume cada uno. Igual a la potencia 1, digamos, más la potencia 2, más la potencia 3, ¿no? De cada uno de ellos. Potencia 1, potencia 2, potencia 3. Sumamos los 3 y nos da la potencia total. ¿Sí?
¿Y cómo hallamos la potencia? Viene a ser con el I, ¿no? Como tenemos ahí, I cuadrado por R. Hallaríamos las potencias activas ahí. Si multiplicamos como vectores el I por el I por el B, nos va a dar ya potencia aparente, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto saldría la potencia total? Ahí vamos resolviendo de esa manera. ¿Cuánto sale la potencia, jóvenes? Ingeniero, me sale 7.821,69 watts. Sí, pero en este caso, a ver, P sub 1, ¿a quién le llamaríamos P sub 1? Ingeniero, hay un detalle con las potencias. Creo que no podríamos aplicar el I cuadrado por R porque debido a que nuestras impedancias no son las mismas, los ángulos van a afectar. Entonces tendríamos que aplicar la otra fórmula, creo que incluye al coseno del ángulo. A ver, mire, también podemos hallar la potencia total, ¿ah? Potencia así, miren. Y de ahí encontramos ya cada una. A ver, miren, podemos trabajar así. A ver, un minuto, borramos. Podemos hallar la potencia de cada uno, así. A ver, un minuto, ¿dónde está? Después está acá. Listo. Podemos hallar el S total, así. S total, y después ya se convierte, ¿no? Podemos hallar el S1, podemos hallar el S2,
Y le vamos a calcular el S3. El S3, así. ¿Y el S cómo se calcula? Simplemente el S1, llamémosles así, va a ser igual a, digamos, BAB por el Z. AB nomás. ZAB. Listo, y nos sale así. Luego continuamos con el S2 y luego continuamos con el S3. Ingeniero, creo que es voltaje por la I conjugada. A ver, un minuto, a ver, un minuto. Oh, espérense un minutito, sí. Sí, un minuto. No es el ZAB, es el voltaje por intensidad, correcto, muy bien, es por IAB, ¿no es cierto? IAB. La Y I conjugada, AB asterisco, conjugada. Claro, asterisco, conjugada. correcto. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Podemos trabajar también de esa manera, de esa forma. Y calculamos las tres potencias. Y al final respondemos lo que nos piden. Queremos, lo podemos descomponer en activa, lo podemos convertir en reactiva. ¿Sí? El S total lo convertimos en activa y reactiva. ¿Ya? A ver, lo trabajamos. Entonces, S1 saldría 2304 watts. 2000 2304. watts o Voltamperios sería. No, voltamperios. claro. Voltamperios. El I conjugado significa que tenemos que cambiar el ángulo, ¿ah? Si es acá, por ejemplo, 130, menos, si es 150, menos 150. Si acá es 180, sería por, ese es menos, tenemos que poner 180 para sacar el conjugado. Ingeniero, la S1 siempre es por ser una carga resistiva pura, solo consume potencia activa. Está bien en watts, sería 2304 watts. ¿2304 watts? Claro, porque es una carga resistiva, pues no, ahí no consume potencia reactiva, solo consume potencia activa. Ah, bueno, en este caso, ¿no? Para el caso 1, para aquí, Claro. de 25, claro que sí. En el caso 2, S2 podemos llamarle al BC si queremos. Aquí, este que sea S2. Este de acá que sea S1 y este que sea S3. S2 me sale 4800. Ángulo de 60. Ángulo 60 amperes. 4800. Vola- 4800. Ángulo de 60. Sí, volamperes. VA. Voltamperios, correcto.
Ingeniero, me sale 3600 3600. menos 30 Ángulo de menos 30. volamperes. Volt ampere. Volt ampere. Ok. ¿Listo? A ver, vamos a verificar en todo caso respuestas, ¿ya? ¿Está la respuesta hecha aquí? Sí, ¿no? Bueno, nos ha salido IAB. IAB 9.6. IAB 9.6. Ustedes tienen resultados, ¿no? Ángulo de 0, listo. El ángulo 20 a menos 180. 20 a menos 180. Correcto. 15 a menos 50. 15 a menos 150, correcto, listo. Hasta ahí estamos bien. Lo que nos faltaba hacer el diagrama, ¿no? Pero esto ya lo dibujan ustedes, pues tranquilos, ¿no? Por ejemplo, acá IAB, lo tenemos dibujado acá, ángulo de 0. Luego ICA, damos el ángulo de 150 y lo dibujamos. Luego IBC, le damos el ángulo de 180 acá y lo dibujamos, IBC. ¿Correcto? Eso sería el diagrama, en este caso, de las corrientes, ¿no? Diagrama de corrientes. ¿Qué tipo de corrientes serían? ¿Corrientes de fase, de línea? ¿Qué corrientes son estas? ¿De fase, de línea? De fase. De fase. Corrientes de fase, porque está pasando por cada resistencia. Ok, muy bien. Luego vamos al siguiente paso. Vamos a calcular las corrientes de línea, ¿no? Las corrientes de línea, lo que hemos estado operando, ¿no? 23, dice, 23 a un ángulo de menos 18. 23 a un ángulo de menos 18, correcto, sí está bien. Luego nos dicen la otra corriente de línea, 29,6 a 180. 29,6 a 180, sí. Correcto. Luego 10,3 a 49,6. 10,3 a 49,6. Correcto. Correcto. Pues ya tenemos las corrientes de línea, está bien. Vamos a las potencias. Las potencias, podemos calcular ahí los S, ¿no? Como tenemos los S, en el caso de la potencia activa ya salió rápido, ¿no? La potencia 1. En la potencia 2 tendríamos que hallar por los cosenos. Entonces acá, ¿cómo podríamos hallar aquí? Si tenemos la potencia aparente, ¿cómo podría hallar yo la activa? 4800 por coseno de 60. 60. Muy bien, sería 4.800 por coseno de 60. Sería ¿Cuánto sale eso? 2400. 2400. 2.400. En el otro caso hacemos lo mismo, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros ahorita es esto, el B por I, ¿no? ¿Sí? Lo único que nos falta es multiplicar por coseno del ángulo. ¿Sí? En el otro caso tenemos que multiplicar ahí, a ver, hacemos la operación. Sería 3.600 por coseno de menos 30. 3117,7. Ok. Ahora sumamos todo. Sumamos los tres. 7.821,7. Ok, nos quedamos ahí entonces, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí hemos avanzado, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí, vamos a